En esta mañana, hermanos, quiero hablar, creo que por ahí aparece el tema, sobre los primeros financistas o los principales financistas que tiene hoy en día lo que es esta amalgama de pensamiento que se conoce como la ideología de género, estos financistas y los primeros exponentes que comenzaron a aportar este tipo de pensamiento, este tipo de ideas a todo lo que hoy en día nos está inundando, nos está bañando en pleno siglo XXI con respecto a la ideología de género. Y para eso vamos a poner una presentación, hermanos, porque ahí dentro de esa presentación he recogido por lo menos algunos de los financistas que hoy en día están aportando mucho dinero a lo que es la expansión de este pensamiento de una agenda globalista, se conoce, y además de ello, esos primeros exponentes que comenzaron a aportar estas ideas, estos pensamientos a este mundo. Así que vamos a poner la presentación y quiero mencionar lo que decía Friedrich Nietzsche en uno de sus pensamientos. Decía este hombre: todo se puede negar porque no hay nada fuera de nosotros que sea objetivo. Y bueno, se dice de que la mayoría de estos hombres y mujeres, ideólogos de género, parten del pensamiento nietzscheano de que todo se puede negar, aunque sea verdad, pero ellos consideran que no es una realidad. Aunque sea una verdad, pero es una verdad discutible, dicen ellos, y es una verdad que cambia con el transcurso del tiempo. Así que voy a hablar de esto, primero financistas y primeros exponentes de la ideología de género. Uno de los principales financistas que propone esto es George Soros. Pero antes de entrar con George Soros, quiero mencionar lo que dice con respecto a la sucesión de acontecimientos que se está dando hoy en día, o el espíritu que lo está animando. Franklin Roosevelt decía que en política no existe la casualidad. Y cuando existe, ¿qué le parece? Ha sido cuidadosamente preparada. O sea que los políticos, decía Franklin Roosevelt, siempre lo que hacen, lo hacen con un propósito, con una intención. Y cuando parece que es realmente una casualidad, fue una casualidad bien preparada para que las personas no se dieran cuenta de lo que realmente venía más adelante. Así que, por tanto, podemos decir que no es casualidad que la ideología de género esté avanzando rápidamente en nuestros países. Es más, en países ultraconservadores, esta ideología ha avanzado poderosamente. Pero bueno, quiero mencionarles que George Soros, uno de los principales financistas, fundó la Open Society, y esta fundación de este hombre, la Open Society, dice que desde que se fundó, este hombre, George Soros, ha destinado más de 32.000 millones de dólares a la misma. ¿Qué les parece, hermanos y amigos? 32.000 millones de dólares. No sé si usted se puede imaginar esa gran cantidad de dinero. Y este hombre lo ha destinado toda esa cantidad de dinero a esta fundación para apoyar a personas y a organizaciones por todo el mundo que luchan por la libertad de expresión, por la justicia y por la igualdad. Y dentro de esos 32.000 millones, 12.000 millones se destinaron directamente en todos estos años anteriores hacia lo que es la expansión de la ideología de género. ¿Qué les parece? Una cantidad exorbitante, hermanos, de dinero, 12.000 millones de dólares, única y exclusivamente, él decía, o dice este hombre, ya está bastante anciano, 89 años de edad, pero que es más que todo solamente para la expansión de todo este tipo de pensamientos. Pero aquí les quiero dar un dato que a mí realmente me alarma y me preocupa muchísimo, porque George Soros donó varios millones de dólares a la creación de la fundación de Wikimedia. Wikimedia, hermanos, esa fundación es la que administra el contenido de la famosa enciclopedia Wikipedia. O sea que cuando nosotros escribimos algo en nuestro buscador, en el Chrome, en el Firefox, en el Internet Explorer o en cualquier otro buscador que nosotros utilizamos en el Internet,
todo está relacionado e inmediatamente se conecta a Wikipedia. O sea que lo que nosotros estamos leyendo en Internet está siendo controlado por este hombre, por George Soros y por su fundación Wikimedia, ya que Wikimedia administra todo el contenido de Wikipedia. Ahí es donde nosotros podemos ver por qué estos hombres aparecen inclusive como mártires. Los ideólogos de género o las feministas aparecen como personas que realmente han hecho grandes aportes al avance del pensamiento en el siglo XX y hoy en el siglo XXI. Claro, porque ellos están controlando lo que nosotros estamos mirando en el Internet, lo que nosotros estamos leyendo en Internet. Pero quiero mencionar también a David Rockefeller o toda la familia Rockefeller, ya que David Rockefeller en sus memorias, en la página 405, hace una revelación escandalosa, donde él menciona que muchos critican a su familia de que ellos son parte de una cábala secreta y que ellos realmente se han confabulado alrededor del mundo con otras personas para expandir un único pensamiento y formar, decía él en sus memorias, un único mundo. Y al final dice, y si ustedes creen eso, quiero decirles que me declaro culpable. O sea que él, David Rockefeller, menciona en sus memorias, en la página 405, de que él con otras personas han confabulado, se han puesto de acuerdo para llevar y para expandir un único pensamiento, un único propósito a todo el mundo, a todo el mundo. Pero aquí viene un punto también. Durante el siglo pasado, la familia Rockefeller financió a todos los ideólogos de género y a todas las feministas, principales feministas de los Estados Unidos. O sea que estas personas, cuando se declaran en X estado o X propuesta en cuanto a su pensamiento de ideología de género, esta familia inmediatamente los comenzaba a financiar. Entonces tenían un respaldo económico tremendo. Así que ahí no había ningún problema, hermanos. Pero aparte de eso, quiero mencionar que toda esta amalgama de pensamiento, ya que Soros y todos los demás, estos hombres que se han confabulado con respecto a la ideología de género, no solamente eso, sino que también tienen una fundación, o bueno, ¿verdad? Una enfermera muy famosa que voy a hablarles de ello, de Margaret Sanger, fundó Planned Parenthood, la multinacional del aborto, que en el año 2019 destinaron más de $5 millones a los movimientos abortistas en Latinoamérica. Y bueno, nos estaban dando un dato, por ejemplo, de que Planned Parenthood tiene más oficinas, tiene más centros de aborto que McDonald's en todo el mundo o que otras grandes empresas multinacionales. Entonces, solo imaginémonos cómo esta amalgama de pensamiento se ha expandido por todo el mundo. Ahora, hay un dato que voy a mencionar más adelante sobre Planned Parenthood, que es una multinacional multimillonaria, pero quiero mencionar los primeros antecedentes sobre este tipo de ideología o este tipo de pensamiento. Los cátaros en el siglo XII oponían la materia como el mal frente al espíritu como el bien y por tanto consideraban al Dios de la Biblia como Satanás. O sea, no nuestro Dios, no Jehová de los ejércitos, no Jesucristo, no el Espíritu Santo, nada que ver. Ellos decían en el siglo XII, los cátaros, de que el Dios de la Biblia es Satanás. ¿Por qué? Porque por haber creado este mundo físico y todo lo que es la parte material es mala, se contrapone con el espíritu. Por lo tanto, ellos condenaban el cuerpo porque era oponente al espíritu, repudiaban el matrimonio, la procreación y bueno, a la procreación la trataban como satánica y entendían el aborto como una virtud. Es más, hasta ellos promovían el suicidio y cualquier forma de hacer daño al cuerpo para ellos estaba bien. ¿Por qué? Porque ellos mencionaban de que todo lo que se le haga al cuerpo no hay ningún problema. Es más, promovían orgías y muchas cosas más. Pero ya en el siglo XIX tenemos a un hombre, un famoso doctor, Jean-Marty Charcot. Este hombre fue, bueno, hay una enfermedad que se conoce, la enfermedad de Charcot,
que era la que padecía Steve Hawking, ese famoso filósofo, ateo, científico, que es como una esclerosis. Este hombre hizo popular la frase, Jean-Martin Charcot, la frase, todo se reduce a lo genital. De aquí quiero partir porque como que este hombre comenzó a sentar ya una base de una forma más sistemática, de donde comienzan ya a beber todo lo que es la ideología de género hoy en pleno siglo XXI. Porque lo que ya Sigmund Freud fue un discípulo de Charcot. Y Sigmund Freud, bueno, fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Y este hombre, Freud, se declaró ateo totalmente, aunque venía de una familia judía, aunque él, bueno, guardaba el sábado al principio juntamente con su familia y hacían muchas cosas como todo judío. Pero aquí en el punto, Freud retomó la frase de su maestro, de Charcot, donde decía que todo se reduce a lo genital, y él le dio un enfoque siempre en la misma relación, pero él dijo, todo va enfocado a la sexualidad. Es más, Freud dice que la moral sexual, o sea, la moral sexual como cultura, puede provocar daños en la salud y energía vital de los individuos, ya que la sociedad, al restringir, decía este hombre, la sexualidad de los individuos, provoca daños en ellos mismos. ¿Por qué? Porque la misma cultura ha inhibido o ha reducido o ha restringido de tal manera la sexualidad, donde no hay una libertad, y como no hay una libertad, entonces eso causa tantos daños de que al final el individuo viene y es golpeado, es reducido, y ese problema que se da en cuanto a la moral, en cuanto a la sexualidad, este hombre al final tiene neurosis, decía Freud. Tiene una neurosis tan grande de que, bueno, estas personas pueden terminar hasta locos. Y él mencionaba de que la misma religión provoca neurosis y lleva a la locura. Pero quien comienza ya a sistematizar directamente es Wilhelm Reich, un astrohúngaro que nació en 1897 y murió en 1957 en los Estados Unidos. Él estuvo en lo que fue la Alemania nazi, y cuando ya Hitler llega al poder, él salió de Alemania y se exilió en los Estados Unidos. Este hombre es célebre por sus contribuciones a la sexología, la terapia psicoanalítica, su compromiso en favor de la liberación sexual. Usted puede leer su biografía en internet, pero claro, ya la tenemos sesgada si usted la encuentra en Wikipedia, porque en Wikipedia todos estos hombres, su pensamiento ya va a estar sesgado y se va a ver como una virtud y no como algo que causó daño a este mundo. Este hombre, Wilhelm Reich, desde muy jovencito comenzó a tener relaciones sexuales con animales de su granja. O sea que este hombre practicó la zoofilia. Y aparte de eso, era un masturbador compulsivo. Así se conoce, porque él mismo, esto no es un invento, él mismo en su biografía declaró en una ocasión de que se llegaba a masturbar hasta 12 veces por día. Entonces solo pensemos en eso, hermano. Este jovencito, este muchachito, Wilhelm Reich, cuando, bueno, era jovencito, cómo practicaba la masturbación, cómo era muy dado a tener relaciones sexuales con animales de su granja. Ahora, si usted la lee, la biografía de él en Wikipedia, dice que tenía relaciones sexuales, pero con personas que trabajaban en su casa, no dice con los animales, para que se dé cuenta cómo está sesgado esto. Pero aparte de eso, su madre, porque en su casa se tenía un ambiente muy sexualizado, su madre tuvo relaciones sexuales con uno de los compañeros de Wilhelm Reich, con otro jovencito, otro niño, cuando tenían entre 12, 13, 14 años. Ella comenzó a estar teniendo relaciones sexuales con un compañero de su hijo, de Wilhelm Reich, y Wilhelm Reich, muchos dicen que quizás por un ataque de celos, de enojo, se lo contó a su padre, y todos nos imaginamos el gran cisma que se ocasiona en un matrimonio cuando se habla de una infidelidad.
Entonces el padre de Wilhelm Reich se molestó tanto, se separa de su madre. Su madre no puede soportar esta situación, este cisma, y se suicida. Y a causa del suicidio de su madre, Wilhelm Reich comienza a odiar el patriarcado y comienza a tener un odio directo por su padre. Este hombre se va hacia los Estados Unidos y, desde que sale de Alemania, él ya es acusado de estar teniendo relaciones sexuales o de estar abusando de las mujeres que llegaban a su clínica, ya que tenía una clínica, porque este Wilhelm Reich fue discípulo de Freud en cuanto a la psicoterapia, en la parte sexual, y a las mujeres que tenían ciertas dificultades, él terminaba teniendo relaciones con ella, empezaba diciéndoles que necesitaban un masaje y por ahí iba hasta que tenía relaciones con ella. Y muchas decían que las abusaba directamente, no era con la autorización o con el permiso de ellas. Se va a los Estados Unidos, en los Estados Unidos también tiene el mismo problema, crea una famosa máquina que es el orgón, usted lo puede buscar ahí en el internet, y terminó loco. Terminó preso y dentro de la cárcel lo meten a una parte, a un sanatorio, porque él estaba loco en la cárcel y ahí muere. Para que nos demos cuenta el pensamiento de estos ideólogos de género, cómo al final han dañado realmente a nuestra sociedad. Pero aparte de él, quiero hablarles del siguiente, que es Alfred Kinsey. Alfred Kinsey nace en 1894 y muere en 1956. Este hombre fue uno de los pioneros de la investigación sexual humana en los Estados Unidos. Su estudio sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres causó gran impacto. Pero este estudio que hace este hombre es alarmante. Él dice de que lo único que separa a un heterosexual de un homosexual son 3 copas. Ahora nos preguntamos nosotros a dónde iba Alfred Kinsey, porque cualquier persona que ya se tomó 3 copas ya está propenso a la homosexualidad. Y él da datos, por decir así, bastante exagerados, porque dentro de sus estadísticas, porque él comenzó a hacer una investigación sobre el comportamiento sexual, tanto en hombres como en mujeres, y da datos hasta del 40, del 50% o más de hombres que en algún momento de su vida llegan a tener algún contacto homosexual, y también así de mujeres, pero el dato en las mujeres, dice él, es menor al de los hombres. Entonces, pero más adelante se hizo una investigación donde se descubre que los datos que arrojó Alfred Kinsey estaban totalmente sesgados. Todos los había hecho, las más de 5,000 entrevistas, en personas que estaban dentro de cárceles en Indiana. Y entonces ahí podemos ver que él tenía contacto con personas que ya tenían problemas en cuanto a la sexualidad, ya eran homosexuales dentro de las cárceles y así sucesivamente. Entonces él, claro, expandió sus estadísticas de esa manera. Pero este hombre, a principios de los años 50, en la Universidad de Indiana, estableció algo que pretendía ser un tipo de paraíso sexual. Dentro de las clases que él daba, hablaba abiertamente de la sexualidad con sus estudiantes y luego comenzó invitando a las estudiantes, a las jovencitas, a su casa para que ellas observaran mientras él tenía relaciones sexuales con su esposa. Y posteriormente ya no solo invitaba a las señoritas, también invitaba a los jovencitos y al final terminaban en una orgía donde él comenzaba ya a tener relaciones sexuales también con alumnas. Este hombre fue acusado de pedofilia, ya que tuvo relaciones sexuales con muchas jovencitas de entre 15 y 16 años y terminó también con problemas mentales. Entonces, solo observemos estas joyas que ha parido este mundo, por decir así, cómo ellos han infiltrado un tipo de pensamiento, haciéndolo ver como una libertad sexual, como un paraíso que se puede vivir aquí en esta tierra y que realmente ha sido restringido por un pensamiento cristiano. Pero bueno, quiero mencionar la siguiente, que es Margaret Mead. Margaret Mead, ella fue una antropóloga y poeta estadounidense, fue la inventora del lenguaje de género. En 1928, esta mujer, a finales de la década de los 20, se fue a Samoa
Allí hace un estudio con las mujeres de ese lugar y decía que fuera de la cultura judeocristiana, lo que se vive es un paraíso sexual, porque allí, fuera de la cultura judeocristiana, hay relaciones de todo tipo, sin responsabilidad ni complejo de culpa, ya que el complejo de culpa es cultural, impuesto por la cultura judeocristiana o propiamente por la cultura cristiana en la que nosotros vivimos, decía Margaret Mead. Se fue a ese lugar, a Samoa, es parte de lo que es el continente de Oceanía, usted lo puede buscar, y esta mujer en ese lugar comenzó a entrevistar a diferentes mujeres y ella decía que todas esas mujeres decían de que ellas postergaban el matrimonio hasta lo último que podían y que ellas comenzaban a tener relaciones sexuales con cualquier hombre que ellas quisieran, y como no había ningún tipo de restricción, ellas vivían en una libertad sexual totalmente, y algunas evitaban al máximo quedar embarazadas, porque esta mujer, Margaret Mead, no se casó. Esta mujer tuvo relaciones lésbicas con otra compañera antropóloga. Pero pensemos un momento, eso dijo esta mujer. Pero posteriormente, ya a finales de los años 70, muchas personas fueron nuevamente a Samoa a hacer una actualización de la investigación que había hecho Margaret Mead, y se dan cuenta que Margaret Mead realmente cambió los resultados, cambió los testimonios de las mujeres de Samoa. La mujer en Samoa realmente no vivía esa libertad que ella dijo. Pero claro, en 1928, con lo que es reducido todos los medios de comunicación, limitantes también para que fueran a ese lugar, ella puso lo que quiso en su investigación. Y muchos ideólogos de género se remontan tanto a las estadísticas de Alfred Kinsey y de Margaret Mead, tanto a las estadísticas y a los resultados que estas dos personas dan. Entonces, podemos ver que los resultados de estas dos personas, de Alfred Kinsey y de Margaret Mead, están sesgadas, están cambiadas. Y si nosotros nos vamos a basar hoy en pleno siglo XXI al testimonio o a las investigaciones de estas personas que realmente tergiversaron, cambiaron la realidad, todo lo que fue su investigación, entonces se desmorona lo que son las partes estadísticas de los ideólogos de género hoy en pleno siglo XXI. Pero quiero hablar de la siguiente, Margaret Sanger. Esta mujer nace en 1879 y muere en 1966. Margaret Sanger fue una enfermera estadounidense, activista a favor del control de la natalidad, escritora y fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad. Esta mujer fundó la multinacional del aborto, haciendo del aborto una industria que producía mucho dinero. Y después, lo que es la Liga para el Control de la Natalidad cambia su nombre a Planned Parenthood. Planned Parenthood ha inflado sus cifras para operar y su presupuesto anual es de más de 1.300 millones de dólares. Solo pensemos cómo se ha convertido en una empresa multimillonaria, esta empresa que está a favor de la natalidad, dicen ellos, pero realmente lo que ellos promueven mayormente es el aborto. César Vidal dice que desde 1970 en Planned Parenthood hasta la fecha se han realizado más de 8 millones de abortos. 8 millones de abortos, más de 8 millones de abortos, es toda la población de El Salvador, de nuestro país El Salvador. Es más de la población, o sea, todos nosotros juntos en el país de El Salvador realmente ya estuviéramos terminados si hubiéramos sido parte de Planned Parenthood, porque esa mujer ha asesinado, y todos los que siguieron después de ella a través de esta multinacional del aborto, más de 8 millones de personas, de niños. César Vidal también menciona que desde 1980 hasta la fecha se han practicado en el mundo más de 1.400 millones de abortos. Eso es toda la población de China, el país más poblado del mundo,
desde 1980 a la fecha se han practicado más de 1.400 millones de abortos. Pero claro, ellos están empujando, por eso el dato que les daba hace un instante de Planned Parenthood, que ha destinado más de 5 millones de dólares para movimientos abortistas en Latinoamérica, porque ellos quisieran que no fueran 1.400 millones, que fueran 2.000, 3.000 millones o más todavía, y fuera un éxito mayor el exterminar con la vida del ser humano. Por eso se menciona que toda esta amalgama de pensamiento, de ideología de género, lo que es realmente es un suicidio para la familia. Pero quiero mencionar algo más, Shulamit Firestone, esta mujer que nace en 1945 y muere en el 2012, una escritora y feminista, promovió que se desapareciera el tabú del incesto. Preste atención a esto. Shulamit Firestone decía que si el niño escogiera la relación sexual con los adultos, aún en el caso de que escogiera a su propia madre genética, no existirían razones a priori para que ésta, o sea, la madre, rechazara las insinuaciones sexuales de su propio hijo. Oiga lo que dijo esta mujer, Shulamit Firestone, de que si el niño quiere tener relaciones sexuales con el adulto, puede tenerla. Hay que ayudarle, hay que enseñarle al niño que se introduzca en el mundo, en el mundo sexual, para que tenga una plena sexualidad cuando ya llegue a cierta edad. ¿Y quién más, decía ella, que sus propios padres, su propia madre, para ayudar, fomentar y para infundir o para enseñar a su propio hijo lo que era la sexualidad? Pero si usted se pregunta, ¿y esta mujer tuvo hijos? No, no tuvo hijos, no se casó, odiaba a su familia. Es más, esta mujer fue encontrada muerta y dicen de que ya tenía 6 meses de haber muerto en su departamento, murió solitaria, murió abandonada. Su propio hermano en el funeral dijo que era una pena, que era una lástima, que su hermana no se había casado y no había tenido hijos porque no había quien la llorara ni quien la recordara. Entonces ahí nosotros podemos imaginarnos, podemos pensar qué tipo de relación tenía ella con su familia o lo que ella pensaba con respecto a la familia. Ella odiaba a la familia. Por eso Shulamit Firestone propuso que se exterminara lo que era el tabú del incesto. Entonces, ¿cómo una mujer que no se casó, cómo una mujer que no tuvo hijos, quiere enseñar a las madres genéticas, a las madres que se han tenido hijos, que vengan y tengan relaciones sexuales con sus propios hijos? Entonces, esto es una barbarie, esto es una locura. Por eso dice un pensamiento que personas virtuosas no pueden escribir ni decir cosas monstruosas, y así a la inversa. Entonces, personas de este tipo, cuando uno las escucha su pensamiento, lo único que podemos pensar es que esta es una locura la que esta persona está diciendo. Y cuando vamos a observar realmente su verdadera biografía, nos damos cuenta que son personas que terminaron en el manicomio, que terminaron locas o que terminaron en el suicidio, ya que muchas de las amigas de Shulamit Firestone se suicidaron también, feministas del siglo pasado. Aparte de esto, quiero mencionar otro dato muy importante sobre John Money. Creo que muchos, espero me den tiempo, unos minutitos más. John Money, este psicólogo, este doctor, fue muy importante por ciertos experimentos que él hizo y por muchas de las propuestas que él daba a la parte de la sexualidad. Él vivió en los Estados Unidos. Y la influencia de este hombre es determinante en la identidad de género, ya que él propuso que el sexo era una construcción social. Si a un niño se le viste de niña, decía él, y se le trata como una niña, será una niña, y así a la inversa. Mire, este hombre es famoso por el caso Reymar, se le conoce. ¿Por qué menciono esto? Porque este hombre, John Money, él tuvo o hizo un experimento con la familia Reymar, ya que ellos tuvieron unos gemelitos, y cuando les practicaron la circuncisión a uno de los niños, a Bruce, le quemaron, le dañaron su pene, a tal grado que se lo quemaron, que se lo tuvieron que amputar.
Entonces la familia devastada fueron a buscar, la familia canadiense buscó a este hombre en los Estados Unidos para que les ayudara. Y él les dijo, no se preocupen, vamos a ayudarle a este niño, pero vamos a decir que no es un niño, es una niña. Le vamos a hacer todo el proceso quirúrgico para convertir lo que era antes un pene en una vagina y la vamos a vestir como niña, la vamos a tratar como niña y ya van a ver que el sexo es parte de una construcción del ambiente. Y al tratarla como niña, al final se va a sentir una niña y es una niña. Y así fue. Comenzó la familia, tenía al otro niño también, a Brian. Brian y Bruce, que ahora ya no se iba a llamar Bruce porque era una niña, se iba a llamar Brenda. Entonces comenzaron a tener esto parte de gemelitos, de hermanitos, y comenzaron en un proceso para ayudar a que este niño fuera realmente una niña. Después, posteriormente, le introducían hormona femenina para que fuera una niña. Pero este niño, que querían hacerla ver como una niña, comenzó a tener problemas en su identidad. Él no se sentía que era una niña. En lo que eran las consultas que tenían con el doctor, con John Money, desnudaban a los dos niños, que se tocaran, que conocieran su cuerpo, que uno era un niño, que la otra era una niña, y así sucesivamente. Pero cuando llegó a la pubertad, Bruce, que le llamaban Brenda, él no se sentía bien, él tenía problemas de bullying y él comenzó a tener un problema de autoestima porque él no sentía que era una niña, sentía que era un niño. Claro, el doctor John Money presentaba el caso como un éxito total. Y ahí donde muchos se remontan y dicen, claro, porque la construcción del género es parte de lo que es la sociedad construye el género. Y entonces, pero posteriormente los padres, al ver devastado a Brenda, que realmente era Bruce, le contaron la realidad, lo que había pasado. Entonces él decide ya no ir a las consultas con ese doctor, ya decide que ya no se le esté dando hormona femenina y entonces él decide ahora cambiar su nombre. Ya no se iba a llamar Brenda ni Bruce, sino dijo que se iba a llamar David, porque dijo que era una lucha de David contra Goliat. David sigue en su proceso, posteriormente le hacen ahora una nueva reconstrucción para que ahora tuviese un pene, el pobre. Y bueno, llegó el punto, se casó, pero al final falló en su matrimonio, la esposa lo dejó después de 5 años de casado. Y este hombre, David, a los 32 o 34 años de edad, se suicidó. ¿Por qué? Porque no soportó todo lo que había sufrido, porque a él le hicieron ver o le quisieron hacer creer que la construcción de su género era parte de una construcción social, y no fue así. Sufrió y al final murió. Pero ¿quién menciona eso de John Money? Nadie menciona de que fue un experimento fallido. Pero ahora tenemos un problema más grave y con esto voy cerrando. El problema del transgénero y de la transedad. Este hombre que hoy se llama, porque es mujer y aparte de eso dice que es una niña, Stephanie Walsh, es un transgénero y transedad. Vive en Canadá y se cree que es una niña de 7 años. Imagínense todas las locuras que se están aprobando en algunos países. Es más, este fue el primer caso legalizado en el mundo y se dio en Canadá, donde este hombre hoy tiene 53 años de edad, pero a los 46 años de edad abandonó a su esposa, a sus 7 hijos y dijo que quería vivir lo que era realmente su vida. Y luego comenzó a decir que era una niña. Primero dijo que era una mujer, después comenzó a decir que no era simplemente una mujer, sino que era una niña. Y la legalizaron. Pero aparte de eso, hay una familia que adoptó a este hombre, porque dicen que es una niña. Hay una familia que lo adoptó en Canadá, una familia que realmente sí tiene una niña de 6 años. Y le han pedido a Stephanie Walsh que venga y ayude a su hermanita menor para que le enseñe. Entonces, imaginémonos la clase de locura, porque este hombre es transgénero, no es transexual. La diferencia entre el transgénero y el transexual es que el transgénero puede ser que nunca se opere sus partes genitales para remover su pene y reconstruirse y hacerse una vagina, una vulva. No.
Este hombre realmente sigue con todos sus órganos sexuales masculinos intactos. ¿Y qué va a pasar si en algún momento siente que es un varoncito y que quiere tener relaciones sexuales con su misma hermanita? No sé qué va a pasar en esa familia. Ahora, él le han permitido, porque legalmente no puede trabajar y es una niña de 7 años, le han permitido que vaya y que estudie en colegios con niños de su edad. ¿Y qué va a pasar cuando quiera tener un novio o una novia? Porque no se sabe con todo esto ahí en Canadá. ¿Qué va a pasar cuando quiera tener un novio o una novia de su edad? Una niña de 6 o de 7 años o un niño de esa edad. ¿Quién realmente va a asegurar el bienestar de los niños? Entonces, podemos observar todo este problema, cómo está dañando, cómo está afectando a nuestra sociedad. Cómo realmente está trayendo problemas serios en cuanto a este mundo. Entonces aquí nosotros debemos de levantar una voz como iglesia, porque esto también se está infiltrando dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias cristianas. Ese pensamiento de todos estos hombres, de los que he mencionado, tanto de John Money, de Alfred Kinsey, de Wilhelm Reich, de Shulamith Firestone y de otras mujeres ideólogas de género, todo esto se está infiltrando. Imagínense lo que dijo Hugh William Montefiore, un obispo anglicano, propuso la tesis que Jesús era homosexual. Marcela María Althusser, una argentina, una escritora, en su libro The Queer God, y esta mujer estudió con Miguel Bonino. Entonces, solo pensemos esto, cómo estas mujeres, esta mujer, más que todo, esta argentina, se educó dentro de un ambiente cristiano, dentro de un ambiente evangélico, y propone la teoría del Dios homosexual. Sostiene que la Biblia está llena de bellas historias de amor homosexual, historias que nadie pudo ver en milenios, pero que ella las descubrió. Y esta mujer propone de que hay un amor exagerado dentro de la Biblia de muchos hombres virtuosos que nosotros conocemos y tenemos dentro de la Escritura. Ella dice, no, realmente eran homosexuales, se amaban. Y ahora, ¿por qué nosotros vamos a estarlos discriminando? ¿Por qué nosotros no los vamos a aceptar? ¿O por qué nosotros no lo vamos a tolerar dentro de nuestras iglesias? Porque realmente eso está en la misma Biblia y fue aceptado en la Escritura por Dios mismo. Thomas Hahn, y con este dato termino, escribió el libro El Evangelio Subversivo, publicado por la editorial CLIE, supuestamente evangélica y conservadora, la editorial CLIE. Pero ellos publicaron este libro de Thomas Hahn, donde este hombre menciona una serie de barbaries. Bueno, es más, dice que es un estudio exegético, dijo él. Pero dentro de su estudio exegético, le hace un estudio exegético a la relación de nuestro Señor Jesucristo con el discípulo al que él amaba. Y dice, por eso es que él lo amaba, porque tenían más que una simple amistad y había una relación homosexual entre ellos. Y no les menciono más porque sé que dañaría lo que es la parte sentimental, por todas las locuras que dice de nuestro Señor Jesucristo, por lo que menciona sobre Pablo. Por eso es que Pablo, dice este hombre en su libro, siempre buscaba compañeros varones. Siempre buscaba a otros hombres que le acompañaran. Cuando ya no fue Bernabé, fue Sila, andaba con Timoteo, buscaba, y así sucesivamente a diferentes hombres, porque a él le gustaba la compañía de hombres, a Pablo, porque al final él era otro homosexual. Y así podemos ver que esto está lleno y plagado, dice Thomas Hahn, dentro de la escritura de historias de amor, como decía Marcela Althusser, de historias de amor homosexual en la escritura. Cierro con esto. Esto, mis estimados hermanos, está viniendo a abarcar hasta el mundo evangélico, el mundo protestante, y se está comenzando a infiltrar por este tipo de hombres y por este tipo de mujeres que se han levantado dentro de las mismas iglesias. No sé quién los está financiando, pero imagínense que si George Soros ha destinado $12,000 millones para este tipo de promoción de género, la familia Rockefeller de igual manera, o Planet Parenthood de tal forma también, que está destinando muchos millones a lo que es la expansión de lo que se conoce como una agenda globalista. Ahora imaginémonos
¿Cuánto dinero les estarán dando realmente a estos teólogos, a estos pseudocristianos, para que traten de hacer ver como algo normal, como algo natural, todo lo que es la parte homosexual, y que realmente nosotros somos los del problema por no aceptarlo? Pero nosotros decimos no, nosotros no aceptamos eso. Y no importa que hayan financistas multimillonarios, no importa que hayan financistas que puedan ser dueños de todo el mundo, no importa eso. En el sentido, hablando económicamente, hablando de que son multimillonarios, no importa que estas personas existan y que estén detrás de esta agenda globalista. La iglesia tiene a Jesucristo, tiene al Rey de Reyes, tiene al Señor de Señores. Por lo tanto, nosotros debemos de levantar la voz y decir, no estamos de acuerdo con la expansión de este pensamiento de ideología de género, porque hemos observado, aparte de eso, que va contra nuestros valores, va contra lo que nosotros sostenemos y creemos de la palabra de Dios. Aparte de eso, nos damos cuenta que fueron personas perturbadas, que fueron personas que tuvieron relaciones zoofílicas, que fueron personas que tuvieron relaciones de pedofilia, que fueron personas que terminaron en un manicomio, que fueron personas que se suicidaron. Por lo tanto, nosotros decimos, estas personas y todo lo que fue su pensamiento es inaceptable como iglesia de Jesucristo, como iglesia de Dios. Por lo tanto, nosotros levantamos la voz y decimos, no estamos de acuerdo. Y si es posible, seguiremos haciendo alianzas con otras denominaciones que mantengan y sostengan lo mismo que nosotros creemos y con lo mismo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque ellos no son más. Ellos realmente son una minoría, con la diferencia que son una minoría que sí se están uniendo, que son una minoría que realmente sí tienen el apoyo financiero de otras personas, pero nosotros tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de ser valientes. En la noche vamos a hacer una oración muy especial, donde vamos a poner la familia en las manos de nuestro Dios, donde nosotros vamos a decir que somos defensores de la familia, defensores del proyecto original de Dios, porque estas personas lo único que quieren es suicidar, matar a la familia y matarlo de una manera estratégica, pero nosotros levantamos la voz en favor de la familia. Hago una oración para cerrar. Padre, te doy gracias por todo lo que hemos mencionado en este momento. Te pido, Dios amado, que esta palabra sea de bendición para todos los que la han escuchado, que nos demos cuenta quiénes fueron estas personas fracasadas, estas personas sesgadas y estas personas, Dios amado, que no sabemos en qué momento ya la locura estaba en ellos, pero sí declaramos algo. Estamos en favor de tu proyecto, estamos en favor de lo que tú nos has regalado, de lo que tú nos has dado. Estamos en favor, Dios amado, del proyecto que tú nos has regalado, el proyecto original de la familia. Por lo tanto, como iglesia levantamos una voz y decimos, nosotros somos seguidores fieles de la palabra de Dios, seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a proclamar esta palabra. Gracias te damos, Dios, porque en tu infinito amor y en tu grande misericordia nos has llamado para que nosotros levantemos esta voz hoy en pleno siglo XXI. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor les bendiga. En la noche, a las 9 de la noche, les espero para que hagamos nuestra oración especial. Cuídense. Dios les bendiga.